Música a las 12 presenta Cigarro en Mano con Manuel Herrera. Y así le damos la bienvenida a Manuel Herrera en su segmento Cigarro en Mano. Manuel, bienvenido en otra tardecita, este jueves, que es de todos nosotros. ¿Cómo te me sientes? Hola Octavio, me siento muy bien. Todavía estoy aquí un poco asediado por las cámaras y todas estas formalidades. Ya te vas a acostumbrar. Hoy no me pude arreglar correctamente porque tuve 2 reuniones y empecé a hacer ejercicios para contrarrestar la ingesta masiva de las navidades, que son algo indetenible. En todos los sentidos, tanto todo, comida y bebidas espirituales. No, yo realmente no soy muy controladito con la bebida. El problema mío es la ingesta. Ya. La ingesta, sí. Entonces, sí. aumento rápido de peso. Es que, mira, esos barrigones y esos cerditos. Del tío. Del tío. Ay, wow. Ay. Manuel, ¿qué cigarro tenemos en la mano? Mira, Octavio, te voy a entregar hoy un cigarro que tenemos en la mano. Me encantó. Que yo sé que ya lo probaste, pero tenemos que hacer el trabajo de hablar del cigarro, porque incluso este cigarro va a traer una nueva temática, una idea a este programa, y lo vamos a aprovechar hoy para hablar del cuarta década Barrilito Leyenda. Buenísimo. El cuarta década es un producto que es un esfuerzo de un amigo de nosotros y su esposa, el señor Juan Adalberto, conocido por todos y como el Cigar Spy, y su esposa Olga Guerrero, que siempre nos trata de una manera muy especial a todos en sus eventos y a la hora que va a llevar sus productos al negocio. O sea, de verdad que es un equipo maravilloso que siempre nos ha dado la mano y estamos para ayudarle. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de este cigarro. Como ya le dije, la marca se llama Cuarta Década. Me imagino que será simbolizando la década pasada del señor Juan Adalberto y como los 20 años que le faltan por llegar a Olga todavía a esa cuarta década, porque hay una diferencia de edad abismal, visible. Ya, esta es la parte de chiste, señores. ¿No? Entonces, tenemos aquí el cuarta década, Barrilito Leyenda, que es hecho en la República Dominicana por la tabacalera Fernández Torrens. Este en particular viene siendo como un toro, pero un poquito más corto que el toro regular. Es un 56 por 5,5. Es una vítola que tiene un tamaño muy buscado. Este en particular tiene una intensidad, o sea, la fortaleza es media. Suave. De suave yo diría que es un medio muy balanceado. No es un cigarro fácil de fumar por el mismo hecho de que es medio. Qué buen tiro tiene. Muy agradable al tiro. Visualmente tiene un trabajo en su anillo y en todo todo el producto en sí. Tiene un trabajo bastante bien logrado. Combinando el anillo con un pequeño, una tela al pie del producto, que se ve muy elegante. En el anillo usted puede tratar de ver que hay un 4 y con unos movimientos que hay ahí se distingue una D, simbolizando la cuarta década. Y hay un paisaje de la plantación. También tiene un paisaje de la plantación. Está bien bonito. Es un anillo muy bien terminado. Realmente esa parte es muy importante porque la parte visual es la primera parte que uno tiene del producto en la mano. Y tiene la partícula, es un cigarro dominicano. Tiene el capote y la tripa son dominicanos. Y la capa es una capa que se está produciendo, que es el Habana 2000 Clara. Es un cigarro de una tonalidad así, como dice, no es tan clara como un Connecticut, tampoco es tan oscura como un Maduro. Es un intermedio, vamos a decir, es un color bastante bonito y se ve combina muy bien incluso hasta con el anillo. Hasta ahora esta compañía solamente tiene 2 tamaños. Está el barrilito Leyenda, y está el barrilito, que es un robusto gordo.
que ya le vamos a retar. Que lo probé y me encantó. Sí, pero oye lo que vamos a hacer hoy. En el día de hoy vamos a retar que tienen que venir aquí la semana próxima los dueños de esta marca. Olga y su esposo. Olga y su esposo van a venir, Olga y Adalberto van a venir y los vamos a esperar aquí. Ellos van a venir a hablarnos un poquito más de sus cigarros, por eso los vamos a dejar así por el día de hoy. Tú me vas a poner una canción de Navidad. Voy a poner Lena Horne con Let It Snow, aunque aquí nunca ha caído ni va a caer. Vaya a caer. Okay. O sea que esto es para ti y para toda nuestra gente. Así es, bueno, Lena Horne con los años 40, la versión Let It Snow, Let It Snow. Manuel, entramos en la segunda parte de este segmento, cigarro en mano. Habla. Muchísimas gracias. En la segunda parte hoy vamos a agradecer a todas las personas que nos apoyaron en el evento del lunes, la premiere de la película Hand Roll, la cual fue presentada en el bar Maruja y contó con la instalación de nuestra gente de Master Plan, que wow, señores, Maruja, o sea, yo parecía otro negocio. Incluso nuestros invitados me felicitaron y me dijeron que era el mejor montaje que habían tenido en la proyección de una película. Le encantó el público, le encantó la calidez de la gente, le encantó el montaje. Muchísimas gracias a la gente de Master Plan, a nuestro amigo Rafa Miguel, a la gente de Smokers RD y a todos los patrocinadores que se involucraron en este proyecto que le dimos curso, como fueron nuestra gente de Dubar Imperial, la gente de Jack Daniel, la gente de AMSA Marina, la cadena de hoteles AMSA Marina, también nuestra gente de Healthy Corner, que siempre están ahí para ayudarnos. También, sin olvidar, señores, es increíble que a veces las ayudas vienen de quien tú menos te lo esperas. Aquí hay muchas marcas de cigarros grandes, por cuestiones a lo mejor hasta de la fecha y de la prontitud. Algunos no dieron la respuesta, sin embargo, nuestra gente de Campesino, una marca muy buena, nos dieron el apoyo. Mi hermano Enrique Cejas de Matilde, sin preguntar, señores, ¿qué tú necesitas? Ahí llegaron. Y lógicamente mi hermano Chico Rivas, que no me iba a fallar y nunca me va a fallar, también hicieron su aporte para que este evento se diera de esta manera. Manuel, ¿van en un futuro, vienen eventos parecidos o ya tienen? Mira, estamos planificando cosas. Incluso es posible que si alguien conoce, señores, la gente de Funglobe, y nos pueden ayudar para ver cómo metemos, porque se cerraron coincidencialmente el lunes las inscripciones al festival, para traerlo al festival. Sería muy interesante, señores. Ojalá y las autoridades y las personas de este lugar, de este festival, nos puedan ayudar, porque fuera muy interesante. Y comentando un poco sobre el evento, creo que no fueron más personas porque la gente es incrédula. La gente a lo mejor no entendía, y apuesto a que de cada 10 personas que fueron, 8 no sabían lo que iban a ver. Algunos pudieron tener una idea más o menos y coincidieron, pero 8 no tenían idea de lo que iban a ver. Y realmente lo que vieron aparentemente les fue muy satisfactorio. Es una película documental que enfoca problemáticas y realidades que se viven a diario en el mundo del cigarro, y habla de las familias, de las personas que trabajan en esta industria y todo este tipo de cosas que se desarrollan dentro del mundo del cigarro. Porque el cigarro, señores, los que trabajan en ella le llaman que son una industria. Ellos mismos se califican la industria del cigarro. Nosotros como fumadores somos una comunidad, y creo que como comunidad, la comunidad y la industria del cigarro tienen mucha fuerza para lograr cosas. Como todo, yo siempre, así como le digo las cosas buenas y le doy las gracias a todo el que apoyó y a todo eso, al mismo tiempo también le voy a dar su palmadita, porque suave. Realmente nos hemos mal acostumbrado con los eventos de cigarro. Yo nunca dije que se iba a dar
ni bebidas, ni cigarros, ni comida, que hasta picadera hubo esa noche. O sea, el que fue, se pudo haber ido de ahí casi cenado. Y lo quería ver porque quería darme cuenta que la gente iba por el evento. Señores, los eventos se siguen por lo que brindan, no por lo que dan. Apoye la iniciativa educativa, apoye el conocimiento. No seamos atrapacheles, no podemos andar atrás de 2 cigarros, de un trago, de un descuento. Eso no está bien. Había cigarros, hubo tragos de más, hubo comida de más. Confíe en confíe en las iniciativas, dele apoyo a lo que es fumar. Interésense por lo que significa el evento, no exactamente. No por lo que el evento te va a regalar. Exactamente. Usted paga un evento, mejor exíjale que el evento mejore calidad de lo que entrega, en la logística, en el orden, en las cosas que realmente llevan al progreso. Así y eso se lo digo a cualquiera y a todos. También nuestra gente de Camerún tuvieron su fiesta, el Templo del Humo, un aliado estratégico de muchos años de este programa, no de cigarro en mano, no se equivoquen. No, de música a las 12. Desde el principio. El señor Luis Lee Ballester, un caballero de finísimas atenciones, recibiendo a todos. Su hija. No, porque vamos a empezar por el líder de la familia. Ha tomado eso en su Cuando ya hablamos de la esposa, de los hijos, parece que todo se multiplicó, gracias a Dios. Gente muy buena, gente que atienden bien a sus trabajadores, incansables. Y tuvieron su evento navideño, cual fue un éxito, donde todo el mundo disfrutó y seguro que lo van a seguir celebrando por los próximos quizás 30 o 60 años que le quedan de vida al papá de don Luis. No a él, al papá o a la mamá o a la familia, más por encima de él. Esperamos que estos eventos se sigan dando. Como les dije ya, estamos haciendo todo lo posible para seguir trayendo el evento, para volver a traer hand roll, preferiblemente a un festival, para que más personas, porque incluso señores, esa película va más allá de los fumadores. Tú no tienes que pedirme excusa de algo, o vamos a dejar para la próxima semana. La próxima semana. Octavio me debe cuando estén los dueños. Octavio me debe unas excusas formales en el aire, pero eso lo vamos a hablar después. Señores, hoy venimos con frases. La frase que tenemos hoy, como hablamos de industria, de comunidad, fue del señor Alfred de Musset, que él dijo que todo el fumador es su amigo, porque él sabe exactamente cómo él se siente. Así que con esta frase nos despedimos y recuerden, no fumemos solos. Música a las 12 presentó Cigarro en Mano con Manuel Herrera.